Hola, muy buenos días a todos. Para el día de hoy vamos a ver en la gran sesión, pues un tema que realmente es de un interés particular para una gran cantidad de especialistas. Hace parte pues del manejo multidisciplinario y también hace, digamos, como una conexión, un puente entre también lo que es medicina familiar y medicina física y rehabilitación para poder, digamos, como hacer un abrebocas. Pues soy César Mauricio Daza Cajas, soy un residente de medicina familiar de segundo año y de la Universidad del Valle. Entonces, digamos que este es el contenido de manera resumida, breve, donde vamos a ver algunas definiciones, pues inicialmente como para empezar a abordar todo el tema de lo que es la obesidad, algunos factores de riesgo que están allí asociados. Y además de eso, vamos a ver que no solamente se considera que el índice de masa corporal es, digamos, como el determinante para decir el paciente obeso está en una gravedad o no, sino que también hay una escala que se puede utilizar, que es la escala de Edmonton, que la vamos a ver más adelante, algo de epidemiología para mirar cómo estamos. Digamos que no hay como, digamos, una información ahora del 2023, pero vamos a ver un poco de detalle en cuanto de pronto cómo ha sido el crecimiento en los pacientes con obesidad, la clasificación de la misma, el compromiso articular, que es lo que también vamos a ver del tema más, digamos, más clave, otros compromisos que a veces de pronto uno puede no estar imaginándose y algunas intervenciones tanto de medicina física y rehabilitación como de nuestra parte de medicina familiar para lograr el descenso y el control de peso. Entonces vamos digamos, a hacer algunas definiciones en cuanto a, pues colocamos allí tamizar porque cada uno de esos pacientes que nos llega a la consulta debemos hacer siempre, digamos, un tamiz. Es decir, vamos a coger cada grupo de pacientes y vamos a mirar de pronto en qué podemos estar interviniendo de manera temprana. Y la obesidad es uno de esos factores que nosotros vamos a tener que hacer la intervención. Y es esa cuestión que vamos a tener que depurar a cada uno de esos pacientes y mirar de pronto qué intervención podemos realizar, teniendo en cuenta que si vamos a hablar en obesidad, pues vamos a ver que ya puede incluso hacer incrementos de peso con índice de masa corporal por encima de 25 o ya cuando se pasa pues el índice de masa por encima de 30 ya empezamos a hablar pues de obesidad y la guía colombiana pues prácticamente nos va a definir que corresponde a un espectro grande de una patología donde se empieza a acumular de manera excesiva pues tejido graso y eso se debe mucho más que se debe mucho a las condiciones pues ¿se ve? Se debe mucho a condiciones pues, de irregulaciones como tal en cuanto a la ingesta y a la pérdida calórica. Pero de todos modos vamos a ver que hay unos componentes adicionales, unos factores de riesgo, incluyendo pues, los genéticos, que también nos pueden contribuir a esto. La fisiopatología de la obesidad realmente ha sido algo muy dinámico, ha sido muy cambiante porque no solamente ya se ven, como se ven en este círculo pequeño, no solamente se ve como algo biológico, industria alimentaria, sino que ya también hay otro tipo de situaciones que las voy a mostrar, donde empiezan a inmiscuirse o a mezclarse todos los factores se combinan y nos generan la obesidad. Como ustedes lo ven a mano derecha en este recuadrito, vamos a ver que hay una disminución del gasto de energía y como tal hay una ingesta calórica demasiado, pues, lo que es excesiva, y esto se contribuye pues a todo ese incremento. Además hay un desbalance de algunos factores neurohormonales donde se encuentran las sustancias anorexígenas y las sustancias orexígenas, donde van a predominar más las orexígenas. ¿Listo? Que son las que van a inducir el apetito en este grupo de pacientes. Entonces, como les decía, es algo que ha sido cambiante, ya no solamente son como 7 cosas, sino que miremos que hay una cantidad bastante apreciable, donde pues incluye incluso la enfermedad psiquiátrica, el ambiente pues obesogénico, la microbiota intestinal también está, digamos, muy documentada en todo este tipo de cambios, porque si hay alguna irregulación en la flora intestinal también puede haber precursores para inflamación y esto pues también puede alterar todo este mismo orden. Esos son los factores influyentes, digamos que hay algunos que son muy parecidos, muy incluidos en las anteriores diapositivas, pero vamos a ver que pues también se incluyen algunos hábitos, ¿cierto? Como el sueño, la falta de ese sueño van a alterar todo ese eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, donde también empieza a haber factores inflamatorios y toda esa inflamación en el paciente obeso pues es algo que va a ser generalizado. Va a haber un estigma, pues esto es la parte, digamos, social y es también donde todos debemos intervenir en este grupo de pacientes. Y además de eso, pues hay algunos factores que ya son más como de salud pública, donde hay programas para el paciente obeso, pero muchas veces
no hay agenda o hay una limitación pues alguna donde el paciente no puede asistir, digamos, de manera regular. Además pues de los alimentos y las estrategias de marketing que pues sabemos muy bien que pues, por medio televisivo o medio audiovisual, pues el paciente, digamos, de manera inconsciente es llevado al consumo pues de algunos productos. Entonces, digamos que vamos a tener aquí que nosotros vamos a hacer el tamiz del paciente pues obeso. Vamos a ver que el paciente puede llegar con una gran cantidad de patologías, puede tener EPOC, puede ser hipertenso, puede tener algún riesgo de cáncer y pues hemos bien sabido que hay muchas estrategias para tamizar esto, pero a veces no sabemos a dónde va a estar incluida la obesidad. A veces no estamos haciendo, digamos, como la adecuación de estos pacientes. Entonces, por esa razón, digamos que hay que empezar a incluir en esa parte de ese tamiz a los pacientes que vienen con obesidad, porque estos pacientes van a tender a hacer presentación de cualquiera de estas patologías. ¿Listo? Necesariamente no EPOC, porque el EPOC pues, es, digamos, algo ya más asociado al smoke, pues, como al humo del tabaco, o a la quema de algunos combustibles o biodegradables, pero sí puede generar algunas patologías restrictivas, en ese caso, pues, la apnea obstructiva del sueño, que está muy relacionada. Entonces, ya pasamos de hacer una evaluación individualizada a algo que es más integrado y entonces vamos a ver que la obesidad va a contener un gran espectro de patologías, entre estas, pues, el dolor articular, el desgaste articular y el alto impacto que esto presenta. Entonces, vamos a ver algo de la epidemiología. Vamos a ver que es algo muy notable que afecta más a las mujeres en un 29.8 a 38%, pero digamos, es una información que ya viene es un poco desactualizada. En hombres, sin embargo, es un poco más baja y esto fue realizado más que todo en 1980 a una recolección de datos de 2013. Pero vamos a ver que en la evolución de la obesidad, esta es una fuente que se llama Our Working Data, donde vamos a ver que en 1975, por ejemplo, la obesidad estaba en unos colores, pues digamos, es un mapa de calor, donde vamos a ver que en Colombia pues estaba más o menos en un 10%, oscilando pues en un promedio hasta un máximo de 16.5, pero sí, a medida que pasan los años, esta es una última pues de recolección de 2016, el cambio es bastante drástico y vamos a ver que ya no está en un color azul o verde, sino que ya está prácticamente en un color rojo, oscilando entre un 27.7%, el gran porcentaje de las mujeres con obesidad. Traigo más bien como el de las mujeres porque es como el que ha tenido más impacto, como lo dije anteriormente, sin embargo, pues la población pues, masculina no se queda pues atrás. ¿Listo? Entonces es claro que toda esta cuestión va en aumento y la obesidad es una pandemia. Y vamos a ver que el porcentaje ya de manera global en Colombia en 2016 hubo un incremento del 22.1% de este tipo de patología. Y hay que además hablar de eso, sobre la proporción de las muertes atribuidas a la obesidad. La obesidad es una patología que realmente mata. Ya no es una condición, sino que es algo que definitivamente se ha considerado una patología que hay que abordar de manera integral. Y vamos a ver que ha tenido un incremento por debajo de un 10% hasta un 10.23% en el aumento de la mortalidad. Y vamos a ver que se ubica en el tercer puesto de los factores de número de muertes en Colombia en ese año 2019. Y vamos a ver también de manera llamativa que hay otros factores como los estilos de vida saludables que no están presentes. Si no están presentes, pues va a aumentar un poco más el riesgo en los pacientes que son obesos y pues nos va a generar un poco más de un riesgo acumulativo. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, que la actividad física disminuida o baja también incluso pudo haber sido responsable de un total de 2.648 muertes en el año 2019 en nuestro país. Ahora bien, vamos a clasificar la obesidad, pero como les decía al inicio, no solamente se trata de decir índice de masa corporal y ya. Siempre pues se ha definido, digamos, como ese parámetro como para poder, digamos, establecer algún tipo de intervenciones o la agresividad del mismo, pero según esto y otro tipo de clasificación, como lo voy a mencionar ahora, pues nos va a hacer, digamos, como nos va a recolectar, digamos, todas las piezas claves para poder hacer determinada acción. Entonces, siempre hemos visto pues, que por debajo del 18.5 el IMC se considera pues, ya bajo de peso, hasta 24.9 se considera, digamos, un peso, digamos, un índice de masa corporal normal. Ya de 25, 29, 9 empezamos a hablar de sobrepeso, mayor de 30 obesidad, pero se vaya, digamos, a clasificar
en diferentes grados. Normalmente hemos conocido que está la obesidad grado 1, grado 2 y grado 3 de 30 a 34,9, 35 a 39,9 y mayor de 40, siendo la de 40 la mayor de 40 obesidad mórbida, pero también contamos con otro tipo de clasificación que es la superobesidad y también la superobesidad cuando ya el paciente tiene, digamos, unas condiciones de limitación funcional, de movilidad, digamos, pues haciendo acotación al programa que me imagino que algunos se han visto, lo de kilos mortales, pues que son pacientes con una gran masa, un gran volumen, digamos como para que se lleven a la cabeza, pues a la imaginación esto. ¿Listo? Pero lo que les decía, el índice de masa corporal no es solamente la herramienta más adecuada para evaluar el riesgo y las complicaciones asociadas. Tenemos para eso nosotros las clasificaciones de Edmonton, donde empezamos a hacer una clasificación de manera mayor de qué tipo de pacientes pueden tener alguna condición o comorbilidad asociada. Vamos a ver que en el estadio 0, pues es un paciente que es obeso o tiene aumento de peso, sobrepeso, pero no tiene al momento, digamos, una comorbilidad asociada, o sea, no tiene, digamos, no es hipertenso, no hay patología articular, no tiene enfermedad renal, etcétera. Ya el estadio 1, pues empieza a tener algunos síntomas que son un poco leves, pero son manejables, pero ya en el 2 vamos a empezar a ver que empiezan a complicarse las cosas, pues, para todos los profesionales. Vamos a ver que el paciente ya tiene unas complicaciones relacionadas a la obesidad de manera moderada, como lo vemos acá, donde también incluso puede presentar síntomas psicológicos y o también limitaciones funcionales en las actividades diarias o de la cotidianidad. Y vamos a ver que en el estadio 3 ya el paciente tiene una limitación que es bastante significativa y en el estadio 4 vamos a ver que el paciente ya tiene un compromiso más severo que prácticamente es poco rehabilitable. Sin embargo, puede ser intervenible si se hace la reducción de peso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vemos aquí en este cuadro, este es tomado de la ACE, pues de ahora un manual de bolsillo que pues, se realizó con base a las guías de obesidad de la misma Asociación Colombiana de Endocrinología ahora del 2023, donde vamos a ver pues que lo que les comentaba, el leve, el estadio 1 no tiene, digamos, esas situaciones, pero vamos a ver que en el estadio 2, en el 3 y en el 4 vamos a tener, digamos, de manera progresiva afectación articular, siendo así pues ya leve, con algún cambio pues visualizado en radiografía o incluso en la parte clínica, pero aquí ya en el 3 vamos a ver que empieza a haber una limitación bastante grave y en el 4 pues puede incluso generar amputación. Todo esto de la amputación pues no necesariamente porque el paciente obeso tenga directamente una relación al riesgo de amputación, pero se relaciona más que todo es como a los cambios vasculares, ¿sí? A los procesos aterogénicos o al paciente que puede cursar con diabetes mellitus y pues a la vez genera esas complicaciones plus generando la amputación misma y eso pues un paciente obeso para rehabilitarlo y amputado pues va a ser un poco más complejo que rehabilitar un paciente que tenga un normopeso o un sobrepeso. Entonces, ¿por qué razón también es importante ver esto? Porque, digamos, esto es en cuanto a la parte de la evaluación del hazard ratio, el riesgo pues, asociado a la parte de las condiciones de muerte por todas las causas, la parte cardiovascular por cáncer, la obesidad misma también causa cáncer, donde vamos a ver que se asocia más que todo cuando el paciente empieza a estar en estadio 2. Entonces, digamos que esa es como la importancia de esta gráfica para que la tengamos aquí en cuenta. ¿Listo? Y vamos a ver que las complicaciones pues son realmente bastantes, neurológicas, psicológicas, del tegumento, gastrointestinales, genitourinarias y las musculoesqueléticas, que son las que ya vamos a entrar en materia, donde vamos a ver que puede haber algunos componentes de hiperuricemia, ¿sí? Gota, inmovilidad, la misma osteoartritis, ¿sí? Más que todo se ha visto muy asociada en lo que es cadera y rodilla, también se ha visto compromiso a nivel de columna lumbosacra y además de eso afectación en manos, puede generar un túnel del carpo y también afectación del hombro porque toda esta masa va a generar, digamos, un incremento de manera global. Entonces hay que pasar pues como tal de la inercia a la misma acción, total viendo toda esta realidad. Hay que tomar en cuenta que la obesidad es una enfermedad que es multisistémica, que tiene bastantes enfermedades que son prevenibles. Y ahora sí, ¿qué pasa con la parte osteoarticular? Vamos a ver que, digamos, el hueso y la parte musculoesquelética es un sostén, es un andamio, ¿sí? Y si nosotros, digamos, tenemos, digamos, varios carros pequeños por acá que hacen de cuenta, digamos, un normopeso, pues digamos que se va a ver no tan afectada, pero a medida que pasa el tiempo la arquitectura puede cambiar y si le aumentamos mucho más peso, representando esto pues a la obesidad,
o algunos otros cambios de inestabilidad o caídas o lo demás, también nos puede fracturar todo este sistema musculoesquelético. Es decir, nos va a generar, digamos, como tal, ese desgaste articular e incluso pues las mismas fracturas. Entonces, como tal, es un puente que pues ahora último tuvo, digamos, una situación, es el puente que comunica de Medellín hasta Santa Fe de Antioquia. Y entonces las lesiones osteomusculares que son relacionadas, como les comentaba, pues eran esas anteriormente, están otras pues como las afectaciones de mano, hombro, ¿sí? Y las que mencionamos pues lo que es cadera, rodilla y tobillo, que esta, aunque digamos no es tan frecuente, hay que conocer que pues está ahí presente. Todo esto, ¿por qué razón va a pasar? Porque se va a ejercer una mayor carga de tensión. Todo este peso acumulado va a ir, digamos, más a favor de la gravedad contra esa articulación que pues durante algunas actividades puede generar digamos, algunas situaciones de impacto que van a hacer un mayor desgaste y un mayor roce de la articulación misma, generando pues el desgaste. De este artículo, pues me gustó bastante porque, digamos, tiene muy en cuenta todas las 4 articulaciones principales que les mencioné anteriormente, donde se ve que ellos estudian unas fuerzas articulares y lo que ellos hacen es que para hacer el estudio de la afectación de columna lumbosacra siempre lo toman, digamos, como en un apoyo bipodal. Pero cuando lo realizan con el apoyo para mirar los desgastes tanto de rodilla como de tobillo, ellos lo toman en cuenta como un apoyo monopodal, haciendo referencia a que pues esa articulación, tanto la de rodilla como la de tobillo, pues va a generar, digamos, un mayor impacto es durante la misma marcha. Cuando está en apoyo bipodal, pues no va a haber, digamos, se soporta la una con la otra, pero lo que les interesa a ellos es, digamos, cómo evaluar esa parte en cuanto a la marcha, porque eso es un desgaste que va a generar, se va a generar por algo dinámico, mientras que este puede ser ya por algo estático y también dinámico a la vez. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, según, digamos, la localización anatómica, va a haber un menor peso soportado, que va a ser arriba, pero a medida que pues, va descendiendo, hay un peso que va a ser mucho mayor, ¿listo? Que es en la parte lumbosacra. Entonces, ellos lo que describen es un sistema, que la columna es un sistema pues, de palancas, donde se va a ver representado por, digamos, el peso y los vectores que se influyen desde la parte anterior y los músculos paraespinales que ayudan, digamos, al mantenimiento de la postura en la parte posterior, y el disco intervertebral es, digamos, la parte intermedia de todo esto. Si el paciente tiene un aumento de peso, nos va a generar un aumento de ese sistema de palanca, lo cual va a ocasionar un impacto mayor sobre la parte de la columna lumbosacra. Entonces, estos son unos vectores, aquí de manera, digamos, como más gráfica. Vamos a ver que esta persona pues tiene un aumento de su grasa ponderal, lo cual, si el paciente se agacha, pues ese vector va a estar mucho más aumentado, generando una tracción en columna, mayor dificultad para un control postural por parte de los músculos paraespinales, y todo este peso adicional que recae a favor de la gravedad, pues nos va a generar un poco más de daño en cuanto a la arquitectura del mismo disco intervertebral y mayor roce de las articulaciones pues, interapofisiarias. ¿Listo? Lo cual, pues a su vez, nos va a generar con el tiempo una mayor desviación de columna y un aumento en esa parte, en las curvaturas, porque se empiezan a afectar lo que son los tendones, los ligamentos a nivel de columna y la parte muscular. Entonces, todo eso genera daño pues, a manera crónica. Entonces, como les mencionaba, cuando se mantiene un peso de manera, digamos, razonable y de manera prolongada, empieza a recaer todo ese peso, toda esa tensión sobre los ligamentos, y esos ligamentos pues van a tener una elasticidad limitada. Cuando eso ya entra en fatiga, pues ya va a recaer, ¿no?, el peso no solo sobre esto, sino sobre las articulaciones, lo que va a ocasionar una luxación articular, y es parte de lo que veíamos ayer con la exposición pues, de anterolistesis y todo eso, un desplazamiento de la columna. ¿Listo? Y una espondiloartrosis. Todo esto va a generar una inestabilidad ligamentaria y que se genere una alteración de esas curvaturas normales de la columna. Entonces, digamos, es lo que hacen referencia a la imagen, donde empieza a haber un mayor desgaste, pueden haber procesos de fractura, ¿sí?, y también de desviación del eje
de la curvatura de la columna o alteración de la misma. Entonces, es como hacer de cuenta el paciente que es obeso, que no tiene una buena técnica de agarre, ¿sí? Y además de eso va a levantar algún objeto, por más liviano que sea, ¿sí? Va a generar unos ciertos vectores, que es lo que habíamos visto. Esto es de manera pues como más gráfica, para que se vea que hay un mayor desplazamiento abdominal, ¿sí? En los pacientes que tienen obesidad tienden a ser más un mecanismo hiperpresivo y lo que eso va a generar inestabilidad tanto de piso pélvico como de la parte de columna y lo del sistema del core, sistema musculoesquelético del core. Y a la vez, pues cuando se arrodillan o hacen la flexión de rodillas, pues también generan impacto sobre la misma. Además de eso, sobre el tobillo, pues que no es tan común, y sobre los hombros o las manos si no hay una buena técnica de levantamiento. Por esa razón, digamos que es como importante enviar a esos pacientes a rehabilitar de manera cardiovascular, con fisioterapia y también para enseñar, digamos, higiene de postura. Esto es lo que sucede en la parte, digamos, molecular. Vamos a ver que es algo como ya más de inmunología, pero vamos a ver que se han visto estudios donde los pacientes que tienen un normopeso comparados con los que tienen un sobrepeso u obesidad, pues van a expresar diferentes células, pues no vamos a hablar, digamos, a gran detalle de inmunología, pero el sistema, lo importante aquí es que el sistema regulador de inflamación está más inactivo versus los pacientes que tienen obesidad, que tienen, digamos, más cantidad de células que son productoras de citoquinas y van a promover ese factor inflamatorio. Y vamos a ver que la obesidad pues tiene varias influencias. Por ejemplo, va a causar mayor adipogenicidad, donde va a aumentar la grasa visceral, el hueso pues como tal marrón, o la médula ósea, va a generar más infiltración grasa y además de eso genera más citoquinas inflamatorias, lo cual nos va a ocasionar pues un aging pues hormonal. Todo esto, los factores inflamatorios y la producción de citoquinas nos va a generar la osteoporosis. Y además de esto, esas citoquinas que se producen de manera intraarticular por esa acumulación grasa también nos va a generar el proceso de osteoartritis. Y es aquí donde lo vamos a ver un poco más, digamos, resumido, donde se ha visto pues que toda esa infiltración grasa que les comentaba nos puede generar ya la misma afectación intraarticular, lo que nos va a generar la fisiopatología, pues una parte de esa fisiopatología de la misma osteoartrosis de rodilla. ¿Listo? Todo esto también nos va a generar aumento o daño de la misma membrana sinovial, daño por roce y por el mismo impacto. Y esto es como también la otra explicación de pronto de la disregulación o el desbalance que puede haber entre algunas sustancias de degradación articular o inflamatorias versus las que están, digamos, encargadas del proceso de reparación mismo, y encontramos pues como tal que hay un aumento excesivo de lo que es las hormonas de degradación versus las demás. Entonces son los hallazgos radiológicos que podemos encontrar, pues muchas veces el paciente en normopeso o que de pronto esté en una etapa muy temprana, no vamos a encontrar algún hallazgo sugestivo, más que todo lo vamos a ver muy relacionado como por la parte clínica, el dolor patelar, el dolor a la marcha, la limitación funcional, pero ya cuando empiezan a haber algunos cambios, vamos a ver que hay ya disminución del espacio femorotibial, ¿sí? Y además de eso un afilamiento de las espinas tibiales o también pues ya vamos a ver aquí, por ejemplo, alguna presencia de osteofitos, pues como tal que son excrescencias, la parte ósea por todo este componente inflamatorio. Además de eso, pues como hay un peso adicional, también puede generar algunos daños meniscales, ¿sí? Erosión del mismo cartílago, y este cartílago pues prácticamente no es algo que se repare de manera adecuada, no se repara de manera fácil, y ya con esto pues empezamos a tener mucha más complicación de esa limitación y empezamos a exponer al paciente como tal a un mayor riesgo, porque pues ya limitaciones que son tan severas podrían considerarse con reemplazo articular, y sabemos que eso es una cirugía que es mayor, lo cual va a competir en más riesgos. ¿Listo? Y esos son los cambios que van a hacer, digamos, de manera progresiva. O sea, es una radiografía de rodilla normal hasta que finalmente ya se afilan como tal los procesos tibiales y empieza a haber como tal una unión, una limitación de la marcha. Esa paciente prácticamente no hay una marcha adecuada, se limita, hay un dolor bastante intenso y severo, y pues no va a haber una buena flexión de rodilla.
En cuanto al compromiso de la cadera, lo que les decía, lo que hacen es una evaluación monopodal, porque también consta de un sistema que es de palancas, ¿sí? Y lo que describen es que cada una de estos lados de la cadera, en una persona que tenga un peso ideal de 70 kilos, hipotéticamente hablando, puede soportar incluso su peso por 4. Es decir, aquí lo que dicen es que cada cadera en este paciente va a soportar hasta 280 kilos menos el miembro, menos el peso del miembro que está apoyando. Pero si vemos en un contexto de un paciente obeso, vamos a ver que la carga va a ser mucho mayor. Pasamos de tener 280 kilos a 400 kilos. ¿Sí? Aquí entra en juego, por ejemplo, esos 120 kilos, dado que este paciente es de 100 kilos, aumentó 30 kilos, vamos a ver que por cada 30 kilos de más de sobrepeso, en la cadera van a ser 120 kilos en total que va a tener que soportar esa cadera de ese paciente obeso. ¿Listo? Es decir, que si nosotros hacemos que nuestro paciente con obesidad disminuya 1 kilo, se va a disminuir el peso sobre la cadera unos 4 kilos. Y eso, pues, digamos, es algo que no es tan despreciable. Todo esto, pues, va a generar una alta carga y un alto daño articular. Entonces, vamos a ver aquí, pues, como tal, que también hay un proceso de irregularidad en cuanto a cabeza femoral, y además de eso va a haber una disminución de ese espacio articular, lo cual va a generar, pues, mayor dolor al roce y al mismo contacto y a la misma marcha, limitando, pues, a nuestro paciente. Y vamos a ver, pues, que también se encuentra muy limitado ese espacio interarticular. ¿Listo? En cuanto al compromiso en tobillos, pues realmente, como les comentaba, no es algo que sea muy frecuente, pero también se ve. Y lo que se ha visto es que no hay un impacto tan similar como lo hace en cadera o como sucede en rodilla. Prácticamente va a soportar la carga del mismo peso del individuo. No es por 2 como lo es en rodilla y no es por 4 como lo es en cadera. Entonces, por ejemplo, ese apoyo, lo que hacen es medirlo en apoyo monopodal y esa carga de la tibia es la que va a pasar directamente a la parte de la carga de tibia astragal. En un sujeto entonces de 80 kilogramos de ese peso, del paciente que pesa 80, pues va a tener una carga transmitida vectorial también de 80 kilogramos. Pero de todos modos hay una alteración de ese eje mecánico, lo cual va a generar como digamos, un proceso de mal apoyo del pie, un apoyo anormal, donde va a ocasionar en el paciente obeso un dolor, un pie doloroso. Entonces, esos pacientes que tienen esas quejas de consulta también, digamos, es muy atribuida a esa parte de afectación por el mismo peso. De todos modos, puede descartar también si hay alguna clínica sugestiva de gota o artropatía gotosa para, pues, también tomar las medidas necesarias. Y en caso de existir alguna lesión, pues, articular ya previamente, pues también se ha asociado en que la obesidad, pues, va a continuar siendo un factor que es totalmente nocivo para el proceso del dolor en tobillo. En cuanto a la osteoporosis, vamos a ver que hay algo que me llama la atención, y es que, por ejemplo, hay células madre mesenquimales donde, pues, son capaces de generar adipoblastos y también preosteoblastos. Los osteoblastos sabemos muy bien que se encargan, pues, como de la remodelación ósea, de la construcción, pues, de ese mismo hueso neoformado. Y vamos a ver que si hay mayor influjo y estímulo de la célula madre mesenquimal hacia la parte del adipoblasto, pues nos va a generar más tejido adiposo pardo y adiposo blanco, menos formación ósea. Entonces, todo esto también va muy relacionado a que se genere en un paciente obeso mayor asociación o riesgo de osteoporosis. Entonces, por eso también es importante hacer esa intervención. Y además de eso, en cuanto a los precursores hematopoyéticos, pues va a haber una estimulación del monocito y todas esas sustancias inflamatorias lo que va a hacer es estimular al osteoclasto, que es el que se encarga de la resorción ósea y ese daño cortical para luego regenerarlo, pero en ese caso no va a haber una regeneración porque va a estar esto disminuido y va a generar un hueso totalmente osteoporótico. O sea, por 2 vías puede generar ese proceso. Y en artritis reumatoidea, pues también se ha visto que se ha asociado mucho el sobrepeso y la obesidad. Vamos a ver que aquí hay como tal unas variables, estas son las variables del mismo estudio que se tomaron en cuenta, donde van a ver que hay un número de articulaciones dolorosas, un número de articulaciones inflamadas, y pues ciertos pacientes, pues más que todo de población femenina, según pues los tratamientos que se les iba dando, pero digamos lo que interesa acá
como tal es ver que en ese estudio encuentran que puede haber incluso una mayor remisión en un paciente que tiene menos peso, ¿sí? Está en normopeso, y que la actividad iba a ser un poco mayor en un paciente que tuviera sobrepeso o obesidad comparado pues con un paciente que tenga un peso normal o por debajo del IMC de 18. Ahora bien, en este otro cuadro vamos a encontrar que pues, se encuentran varias variables, valga la redundancia, donde encontramos que solamente dos de estas tienen significancia estadística. Y vamos a ver que el número de articulaciones dolorosas como el número de articulaciones inflamadas va a ser mucho mayor la proporción en un paciente que tenga aumento de peso, sobrepeso, obesidad, que un paciente que tenga un normopeso. Ahora, pues muy bien, la intervención pues de esos pacientes van a ser muy necesarias y vamos a ver que no solamente es intervenir peso, sino que hay que realizar el manejo con el equipo multidisciplinario, la parte de rehabilitación física, la parte de cirugía, pues como tal, bariátrica, para ver si considera como tal el proceso o hacer otro tipo de descarte. Por nuestra parte también se pueden emplear algunos medicamentos que son utilizados para la reducción del peso. Hay pacientes que incluso no han llegado a necesitar cirugía bariátrica y solamente con algún medicamento se puede controlar con terapia física y con la misma nutrición, los mismos cambios del estilo de vida, porque pues ya han disminuido, digamos, una cantidad de peso que es bastante considerable. Dentro de esas, pues, encontramos pues que aquí también nosotros necesitamos el apoyo de nutrición y además de eso de salud mental. ¿Por qué de estas otras? Pues nutrición la hemos visto pues de manera, digamos, muy consciente que si no hay un cambio de estos hábitos y el paciente no come mejor, pues se le hace la cirugía, baja de peso, pero luego hay reganancia de peso y eso es lo peligroso. Porque un paciente que se le haga una cirugía bariátrica no puede ser reintervenido pues más de 2 veces. Eso, o sea, al inicio puede hacerse el slip gástrico, pero si el paciente tiene una reganancia de peso o no hay, digamos, una buena respuesta con este proceso, se puede hacer otro tipo de derivación, puede ser la Genrux, pero ya de ahí no se puede devolver. Si ya el paciente hace reganancia de peso, definitivamente el manejo es más que todo de estilo de vida y farmacológico. Entonces, por esa razón hay que, digamos, entrenar a ese paciente y concientizarlo de que pues, van a haber unos cambios, la vida le va a girar a 180 grados y pues debe ser bastante cauteloso con eso. ¿Listo? Además de eso, hay algo muy importante y es que los pacientes se envían a terapias de rehabilitación cardiovascular. Por lo general, en el programa de obesidad se les envían 28 sesiones donde a ellos se les hace la medición con la escala de Bohr para ver qué tanto toleran, cuántos METs pueden realizar y todo esto lo van adecuando a unas intensidades también según pues, el tipo de limitación que tengan. Eso se adecua pues como tal en el mismo programa y lo importante con ellos es que hagan terapias de intensidad moderada a alta para poder ver un efecto del cambio de peso. Y además de eso, para que genere mucha mayor resistencia en la parte muscular, ligamentaria y cuando sea el momento de realizar la intervención, pues todo el sistema cardiovascular y circulatorio esté totalmente adecuado para poder soportar, digamos, todo el proceso que va a ir generándose. Entonces, ¿por qué les mencionaba lo de la escala de Edmonton? Porque vamos a ver que, por ejemplo, en un paciente que tenga sobrepeso, que esté en estadio 1, o sea, que tenga síntomas muy leves, el paciente se le puede ir haciendo observación. Sin embargo, pues hay que intervenir todos los factores de riesgo que tenga para que no progrese a ninguno de los demás. Y en el estadio 2, pues empiezan a hacer otro tipo de intervención de baja complejidad. Ya en el estadio 3, si tiene o más limitaciones severas o moderadas, ya se empieza a hacer intervenciones de mediana complejidad en el paciente con sobrepeso. Pero vamos a ver que en todos los estadios 4 de los demás pacientes se hace una intervención que ya es de alta complejidad. Eso va a corresponder aquí en este cuadrito, donde, por ejemplo, un paciente que tenga las que tienen la letra a todos, absolutamente a todos, nunca se les va a obviar los cambios del estilo de vida, ejercicio, rehabilitación física, nutrición, salud mental. Pero los pacientes que ya definitivamente tengan una obesidad que empieza a generar síntomas un poco mayores, se puede hacer ya la terapia con fármacos. Y ya definitivamente el paciente que tenga una obesidad mórbida, si en cualquiera de los estadios de 2 para arriba o si tiene, sí, o todos los pacientes que tengan el estadio 4, excepto el de sobrepeso, se le puede hacer el proceso de cirugía bariátrica.
Entonces, ellos hacen una lista de chequeo, es bastante larga. Hay que pedir a los pacientes pues perfil metabólico, mirar cómo está su función renal, entre otras muchas cosas, pero realmente aquí traigo acotaciones, digamos, como la parte más osteomuscular. La guía considera, pues según necesidad, mirar si requiere o no algún estudio radiográfico, pues también según la, digamos, la limitación de la marcha que nosotros encontremos en este grupo de pacientes, la queja pues articular misma, porque pues digamos no es, llegó el paciente obeso, entonces radiografía para todo el mundo. Hay que digamos ser un poco cautelosos pues porque sabemos que la radiografía también tiene en parte su efecto adverso que a la larga pues si empiezan a tomar una gran cantidad de este tipo de paraclínicos pues digamos nos va a generar tanto costos como aumento pues de riesgo de cáncer por exposición a rayos X. ¿Listo? Pero de todos modos es como evaluar la parte de la necesidad de enviar ese tipo de estudios. Si hay algo de limitación física también, pues uno se puede apoyar de lo que son los especialistas de rehabilitación física y ortopedia. Y según pues el estadiaje de las complicaciones de la obesidad, también se puede, digamos, asociar esos estudios radiológicos. Entonces, ¿cómo hacer esa actividad física en un paciente con obesidad? La base pues demuestra que hay una escalera y todo esto debe ser supervisado y escalonado, pero también debe tenerse en cuenta que según el tipo de cuestiones o situaciones que el paciente presente, se ha visto por deportólogo o por medicina física y rehabilitación. Ahora les muestro un mapita de procesos que es bastante interesante. De todos modos, con todos los pacientes lo que se hace es rehabilitar al paciente, se hace ese acondicionamiento cardiopulmonar con las 28 sesiones usualmente enviadas y de pronto se pueden enviar más según el protocolo. Se hace el acondicionamiento muscular, se verifica esa adherencia y cómo está el paciente realizando la actividad física. No se trata de que el paciente vaya a las terapias y ahí pare de contar, sino que más bien en casa también haga otro tipo de actividades según el tipo de situaciones que nosotros encontremos. Es, por ejemplo, hay pacientes que tienen limitación física y les gusta la natación, tienen accesibilidad a ese tipo de medios para poder entonces, digamos, realizar un fortalecimiento muscular en piscina, también mejoría de resistencia cardiovascular y también menor impacto articular. Ese puede ser uno de los casos. Entonces, en esos ejercicios, cuando el paciente está ya totalmente adherido a esto, pues hay que empezar a mirar qué tipo de ejercicio se va a realizar, cuál va a ser la frecuencia, la duración, la cadencia, las repeticiones y la intensidad de los mismos. Si se va a implementar cargas o no, cuánta carga y cuántas series. Entonces, en ese paciente obeso que tenga patología osteoarticular, pues hay que realizar siempre como tal la prescripción de esa rehabilitación. No significa que porque el paciente tenga digamos, un dolor articular y esto lo vamos a limitar a hacer algún tipo de actividad. Pero sí hay que tener cautela con que las actividades de alto impacto pues deben ser evitadas porque pueden generar un poco más de daño articular. ¿Cuál es la meta ideal? El ejercicio debe ser para cada uno de ellos un ejercicio que sea de intensidad moderada o incluso, si se puede tolerar, hasta alta. Y lo ideal es que haga 300 minutos por semana, es decir, que haga 1 hora aproximadamente, siendo un total de 5 días en esa misma semana. Todo esto es con el fin de generar una pérdida importante de esa masa ponderal y además de eso evitar la misma reganancia. Mantener ocupado al paciente y pues para que él vea resultados, para que en la próxima consulta estos resultados positivos lo estimulen un poco más a continuar perdiendo peso. Todo esto genera un logro de unos beneficios cardiometabólicos y además de eso, pues lo que les comentaba, el paciente que se rehabilita adecuadamente en la parte cardiovascular va a tener menos efectos negativos a la hora de realizar el proceso quirúrgico. Y todo esto pues es muy bien documentado por algunas asociaciones, incluyendo pues la del Colegio Americano de Reumatología, el ULAR, LAOS, que son otros tipos pues de escuelas como tal de ortopedia. Y vamos a ver que la pérdida, tanto la pérdida de peso como el ejercicio, y como haciendo una combinación pues de ejercicio aeróbico, de resistencia y de fuerza muscular, todo va a tener una recomendación bastante fuerte, ¿listo? Comparado con lo demás. Entonces, prácticamente eso está avalado en la totalidad de guías que podemos utilizar para patología articular, no reumatológica, reumatológica. ¿Y cómo va a ser el impacto en el dolor si nosotros aplicamos dieta y ejercicio? Entonces, este es un estudio, un metaanálisis donde empiezan a reunir, digamos, varios datos para mirar cuál es el beneficio en el impacto del dolor. De manera global, en cuanto a la tabla, debemos saber que intervenir va a mejorar sí o sí, pero
lo que nos demuestran estos estudios es que, por ejemplo, haciendo la combinación en este forest plot, vamos a ver que, pues aquí vemos que de manera global todo sirve, pero vamos a ver que si nosotros hacemos la combinación de nutrición, las dietas nutricionales, la cuestión nutricional o la reducción de la ingesta de calorías adicionado al ejercicio, pues nos genera un impacto positivo donde se favorece la pérdida de peso. Aquí el ejercicio pues está solo, pero de todos modos el ejercicio per se lo hace también disminuyendo ese impacto. Y aquí vamos a ver pues que hay otro tipo de estudios, ¿sí? Donde diferentes autores, donde también incluso son algo combinados. Vamos a ver que siempre va a ser la ingesta reducida de calorías adicional al ejercicio, donde cada una de estas pues tiene un impacto. Algunas de pronto también lo tienen así combinadas, pero vamos a ver que la muestra poblacional, digamos, no fue tan estadísticamente significativa como para demostrar pues en este diagrama de bosque que hubo un impacto. Sin embargo, pues de manera global, si uno lo cuantifica, pues puede hacer, digamos, el efecto. Y vamos a ver que es algo confiable, porque esa heterogeneidad no es abundante, es por debajo de 30%, lo cual, pues, eso nos, digamos, nos da, digamos, una tranquilidad de que no hay unos estudios que sean totalmente diferentes, sino que se evalúa como tal ese proceso de que varios de estos son homogéneos y son consistentes con la misma información. Sin embargo, lo que es de preocupar en el artículo, haciendo mención, es que pues miremos que muchos sesgos, son demasiados sesgos para diferentes tipos de preguntas. No voy a leer las preguntas, simplemente es como para que se vea que pues tomaron la rigurosidad. Hay unos cuantos que pues digamos uno dice, bueno, es como bueno el estudio, pero hay otros que tienen 3 puntos negativos, varias incertidumbres, entonces es algo como de cogerlo con pinzas y mirar más estudios que tengan un mayor poder estadístico y mayor población para poder, digamos, aseverar que sí o sí va a ser la intervención combinada un efecto más positivo que cada una por sí sola. En cuanto a la discapacidad, porque eso también es importante hablarlo, vamos a ver que todas estas pues, van a generar un alto impacto en esta misma. Vamos a ver que incluso el coach, pues como tal telefónico, también puede hacer un impacto positivo sobre ellos, y es pues porque realmente esto es realizado por un grupo pues de salud mental, un grupo multidisciplinario que se encarga como tal de hacer la información misma de que el paciente sea un poco más adherente para este tipo de terapias, y pues por esa razón, digamos, sale como a favor para la pérdida de peso. Es algo como más motivacional. Mientras que lo demás, miremos aquí también que el ejercicio por sí solo o solamente la ingesta reducida de calorías con una dieta adicional, pues también va a generar un impacto sobre esa misma pérdida de peso. Restricción pues de carbohidratos, como tal lo menciona en el artículo. Y de manera global, pues vamos a encontrar que también pues tiene una buena discriminación. La heterogeneidad incluso tranquiliza mucho más que el anterior cuadro porque es de 0.06%. De todos modos, lo mismo, riesgo de sesgos. Entonces, digamos que es como de coger con pinzas, ¿no? Por este otro lado, es un metaanálisis donde se miden las efectividades de las intervenciones recomendadas, donde vamos a encontrar aquí, realmente el artículo tiene muchas más, tiene también revisión de manejo con medicamentos tipo AINES, tipo corticosteroides intraarticulares u otro tipo de situaciones o cirugía, pero más que todo traigo este pedazo de la tabla porque nos interesa es hoy la parte de rehabilitación física. Y vamos a ver que en cada uno de ellos tiene un seguimiento, otro pues fue, digamos, inmediatamente después del tratamiento, incluso mayor de 6 semanas. Algunos niveles de evidencia, pues realmente lo que digamos molesta es un poco es que el nivel de la evidencia es baja, sin embargo, pues no es que sea mala o no sea de importar. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí siempre se favorece en cuanto a la educación del paciente versus el cuidado usual que cada uno de ellos hacía por sí solo, pues va a favorecer en cada una de estas fechas y siguientes que se favorece mucho más la parte educacional. En estos pacientes a los que se les indicó, por ejemplo, educación más ejercicio versus solamente la educación, pues vamos a ver que el combinado pues va a tener un mayor impacto sobre el solo, ¿listo? Y la parte de ejercicio en terreno fijo, en tierra, tiene mucho más beneficio que hacer, digamos, pacientes que estaban en control que no estaban realizando el ejercicio, lógicamente. Y además de eso, pues vamos a encontrar que la pérdida de peso, la restricción en dieta para pérdida de peso versus los pacientes control que en ese momento se encontraban haciendo ejercicio, pues miremos que favorece más que todo como a los que realizan esa pérdida de peso por este tipo de dieta.
Y encontramos acá que también, digamos, como hay un impacto en uso de rodilleras, pero pues realmente no sé ese tema a profundidad, no lo busqué muy bien, pero lo que muestra el estudio es que pues en ese tipo de población sí hubo, digamos, un favorecimiento en esos que la utilizaban para, digamos, mejorar la intervención en cuanto al dolor de rodilla. Todo esto es dolor de rodilla. ¿Cuál es la integración de la rehabilitación? Todas estas son las funciones que ya había mencionado anteriormente, física y funcional, intervenciones de la parte de enfermería que también nos ayudó pues, en ese aspecto de educacional y de citas, la rehabilitación ocupacional para recuperar todas ese tipo de labores que el paciente obeso pues, anteriormente estaba haciendo y ahora ya no las realiza por este tipo de temores. Todo esto con esos fines, realmente pues recuperar la función, reducir el dolor, facilitar la movilidad, disminución del estigma social y retornar pues como tal a la actividad y a la misma marcha. Realmente no las voy a leer todas, pero es como digamos todos los esfuerzos que se hacen para todos los pacientes que tienen obesidad. Y entonces, ahora sí, esos pacientes que van a rehabilitación física, pues hay que mirar, ¿tiene problemas musculoesqueléticos? Sí o no. Si no los tiene, lo que recomienda la guía es que sea valorado por un médico del deporte para una prescripción pues individualizada del grupo de pacientes. Pero si tenía algún problema musculoesquelético o articular, lo que decían es pues, que sea valorado por un médico de rehabilitación física para mirar a ver qué tipo de terapia se podía realizar en los pacientes con afectación osteoarticular. Y ya según pues, las limitaciones que presente, va a ir con uno de los dos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos pacientes? En el rol del médico fisiatra. Lo que se hace es varios objetivos, aquí incluyo pues las 4 Fs, pero también hay otro tipo de cosas, por ejemplo la integración pues de la mejoría de la fuerza, de la funcionalidad, de las funciones mismas del paciente y con qué finalidad se va a hacer la prescripción de este ejercicio. Entonces vamos a ver que el rol va a ser pues como tal el abordaje diagnóstico, ¿sí? La clínica, la parte de la anamnesis, el examen físico, para mirar cómo también está esa determinar la calidad de vida, pues son pacientes que tienen una limitación que la calidad de vida es bastante baja o pobre, valorar cómo está esa función motora, la fuerza, el equilibrio, la tolerancia al esfuerzo, si tiene algún otro tipo de condición musculoesquelética importante, para determinar si es candidato o no a un tipo de ejercicio. El manejo se puede hacer multimodal para el tratamiento del dolor, la prescripción del ejercicio terapéutico y la prescripción de órtesis si las llegase a requerir según la misma guía. Entonces, también hay que hacer un proceso de rehabilitación física dirigida donde se empieza a restaurar el movimiento, lograr esa recuperación funcional, el control motor, restaurar la fuerza y el rango de movimiento, que es también lo que se pierde en los pacientes que tienen osteoartrosis. ¿Listo? La rehabilitación cardíaca como tal busca impactar en esos parámetros metabólicos y cardiovasculares, como lo había comentado anteriormente, y las terapias ocupacionales, pues para que el paciente que ha perdido las tareas o actividades de la vida diaria, pues vuelva a reincorporarse en su vida social. Entonces, digamos que los pacientes que no tengan limitación osteomuscular, pues las actividades básicamente pueden ser aeróbicas y de bajo impacto, suelen ser también ya de moderada intensidad o también vigorosa, y vamos a encontrar acá que puede impactar tanto pérdida de peso, reducción de la adiposidad central, fuerza, estiramiento y demás, que ahora los muestro. Vamos a ver que el tipo de ejercicio que se puede prescribir para pérdida de peso y para todas las demás puede ser aeróbico, donde se hacen unas caminatas a paso ligero. En estos pacientes lo que pues, sugieren es que también puede hacer el trote si no tiene este tipo de compromiso, o también uso de pesas libres, máquinas, pesas para mejoría pues, en cuanto a reducción de adiposidad central. Aquí dicen pues como tal cuánto es la frecuencia que ellos deben mantener, más o menos unos 5 a 7 días prácticamente para la pérdida de peso. Siempre debe estar muy activo con ese tipo de intensidad y el mínimo pues de 300 hasta 420 minutos por semana, o sea, más o menos desde 5 a 7 días. ¿Listo? 1 hora pues por cada día. Y en cuanto a la duración, pues en cuanto a reducción de esa adiposidad central, no hay, digamos, como una recomendación sólida. También de igual manera sugieren ese tiempo mínimo para, digamos, los otros ejercicios. Y la carga de esto, pues debe ser alta, mayor del 75%, ¿sí? Pero esta carga, pues tiene que ser, digamos, calculada por la parte de, pues, digamos, la especialidad misma. Hay otro tipo de cosas, por ejemplo, la reducción de grasa ectópica, donde se empieza a hacer también ejercicios aeróbicos, camina a paso ligero o ejercicios HIIT, que también son, digamos, como ejercicios de alta intensidad, en mantenimiento del aumento de peso, aeróbicos igual, y la prevención de la recuperación, la reganancia, que es lo que habíamos mencionado.
Todos estos más o menos van a transcurrir de 5 a 7 días, pero como regla general puede hacerse, digamos, en ese lapso de tiempo, 5 días por medio. Cada una de estas pues tiene también sus indicaciones de volumen y duración, y no es tampoco como, bueno, aquí dice que es más de 150 minutos, preferiblemente 300 por semana, y ya en el nivel superior, pues de esas recomendaciones, pues puede hacer por lo menos, al menos 60 minutos durante cada día de la semana. Ahora pasando pues en parte digamos como a la parte final ya casi, hay efectos pues de hidroterapia en el dolor lumbar crónico, donde pues mostraban pues en este estudio que se beneficiaban mucho más esos pacientes que tenían un dolor lumbosacro, columna lumbar, de hacer este tipo de actividades. Traigo a cotación este otro artículo donde pues hay un estudio que se llama WATER, donde ellos miraban pues como tal la actividad muscular y si se limitaba o no el ejercicio de terapia acuática. Entonces, estos son diferentes tipos de modalidades de ejercicio, donde se pueden ver, pues, al lado izquierdo, al lado derecho, donde pueden incluso reclutar varias unidades musculares, según, pues, lo que dice, por ejemplo, en tronco, en extremidades, y también puede generarse una mayor resistencia o reclutamiento en la parte glútea y en la parte de columna lumbar, según pues utilizando diferentes aparatos que también ayudan a mantener una flotación para poder generar una resistencia en el agua, y pues vemos que no son pocos, son bastantes, incluso como hasta 19, 20, y vamos a ver que cada uno de ellos pues también incluye flotación de esta manera para entrenar los músculos erectores de la espina, y también se incluyen flotar pues de espalda, para poder generar también una mejoría en lo que es el sistema core del paciente que pues está con obesidad, con una dificultad pues y dolor lumbosacro. Esos son otros ejercicios. Aquí también pues realizan pues como el entreno de lo que es parte baja de columna, y esta parte también lo que son erectores de espina. Y entonces lo que ellos encuentran es que ellos lo que hacen es medir con cada uno de los ejercicios cuál es el porcentaje máximo de reclutamiento pues, en cada uno de los músculos. Vamos a ver que, pues, digamos, en cada uno de esos ejercicios hay unos más que otros que reclutan un poco más la parte muscular, pero es decir que esto sí funciona para generar un mayor estímulo para cada uno de los músculos erectores de espina, glúteo máximo, los multifídos, ¿sí? Y entre otros músculos, glúteo medio. Sí, pues es decir, cómo midieron. ¿Cómo saben cuál trabaja más la elección? Sí, electrodos. Fue con electrodos. Sí, con un sistema eléctrico. ¿Cómo? Con electrodos de superficie. Eso es lo que yo leí, que decía electrodos de superficie para... Con un electrodo de superficie difícilmente, ¿no? Pero mira que la barrita dice, ¿qué dice la barrita? Ejercicio 10, 17 derecho, 7 izquierdo. ¿Qué tipo de ejercicio? Cada uno de estos. Ajá. Entonces, ¿cómo miden? No sé. No lo entendí cómo. Bueno, sí, porcentaje. Listo. Sobre todo que nosotros que hemos luchado tanto por entender cómo funciona el cognitivo. Sigue siendo una discusión de hoy, cómo hace, qué hace. Por eso, y entonces, ¿cómo miden ahí que el multífero izquierdo funcionó? Por ejemplo, esa es una curiosidad de entrar al estudio. Sí, porque nosotros aquí al interior, digamos, de nosotros hay unos músculos que discutimos que nos evalúan. La redacción, qué hacen, cómo. Entonces, ellos son uno de esos que estamos muy seguros cómo funciona. ¿Qué están haciendo? Sí, pues yo vi que en parte de eso sí decían, algunos sí fueron medidos con superficial, pero los otros sí no. Esas sí las quedó bien, sí no sabría. Sí. No, y el multífero. ¿Sí fue? Sí. ¿Cómo decir que un Pues aquí, digamos, los protocolos dicen sensores de electromagnetismo permeables inalámbricos, también las referencias, y los pues, con motores, que es ahí, recto abdominal, oblicuo, los demás. Sí, pero es que el multífero está abajo de. Por allá al fondo. Pero acá dorsal está abajo de la tísica. No, el electrodo de la espina. O sea,
De hecho, Bueno. no sabemos qué hacer sobre el suelo. Es como el subclavio. Es el músculo, ¿no? Listo. Bueno, en totalidad, pues realmente como prácticamente todos los grupos musculares que yo les interesó, pues medir como tal ese porcentaje digamos, como de contracción al estímulo. Y al final, ya para finalizar, digamos, como de parte mía, pues como para socializar, vamos a ver que hay ya varios tratamientos para obesidad, pues no vamos a leer toda la tabla porque realmente es algo extensa, pero realmente nosotros manejamos medicamentos para esos pacientes que tienen obesidad, incluso pues metformina ha sido uno de los planteados, pero de todos modos también lo que se espera con cada uno de los pacientes es una reducción más o menos de un 5 a un 10% de peso en los primeros 3 meses para decir que pues el paciente tuvo una adecuada reducción de peso y tolerancia, además de esto pues efecto pues del mismo medicamento. En los listas vamos a ver que se puede tomar 120 miligramos cada 8 horas, durante el transcurso de los 3 meses. Hay que pues, hacer obviamente el peso inicial, o el peso en esa consulta, siempre llevar un calendario pues, de peso, un registro de cada consulta es importante para saber realmente el nadir y cuánto perdió desde que se prescribió hasta que pues, volvió en 3 meses. Pero vamos a ver que, por ejemplo, está también liraglutide, naltrexona o bupropión, es más que todo como un medicamento para empezar a, digamos, a inhibir ese estímulo orexígeno. Si no es, pues, lo hace de manera indirecta sobre el apetito, más no sobre, digamos, la parte metabólica. ¿Listo? Y la liraglutida, que pues, se está utilizando para diabetes, a dosis de 3 miligramos se utiliza para obesidad y es la que está pues, aprobada actualmente. Entonces, inicialmente se hace la titulación de 0,6 a la primera semana, 1,2 en la segunda, 1,8 en la tercera, 2,4 en la cuarta y 3 miligramos en adelante en los pacientes con obesidad y pues alcanza una reducción de peso bastante importante. ¿Listo? Cada uno de esos hay que tener en cuenta pues que tienen un mecanismo de acción, que tienen pues como tal unos efectos adversos que son muy comunes. El orlistat dentro de este pues también tiene atorrea porque pues se encarga como tal de inhibición de la absorción de algún contenido pues graso, lo cual pues va a generar pues este tipo de manifestación. También está locarcerin, ferfermina y topiramato que también actúan directamente a nivel central, inhibiendo pues como tal la parte orexígena. Y el naproxeno bupropión, que es los que le comenté, y la liraglutide. Ahora pues que viene de nuevo, que actualmente no está todavía disponible en Colombia, pero ya está en Estados Unidos, aprobado por la FDA, y es Wegovy. Como sabemos, el semaglutide pues también es... ¿El semaglutide sí está disponible? Sí, semaglutide, pero Ozempic para tratamiento de diabetes, Sí. que es hasta 0.5 miligramos. Pero Wegovy, que es un medicamento, digamos, utilizado más que todo en contexto de obesidad, todavía no está en Colombia. O sea, no está como tal Wegovy. O sea, semaglutide, la molécula sí está para manejo de diabetes. O si tengo un paciente que es diabético y obeso, pues se va a beneficiar. Eso sí es claro. Sino que el medicamento lo que pasa es que demostró pues un muy buen control respecto a placebo, haciendo un cambio pues de línea de base más o menos de un 16% del peso corporal del paciente cuando se administró. Eso pues se hizo por un periodo de 68 semanas, donde pues fue digamos como el pico máximo y se suspendió pues como tal el estudio porque pues ya definitivamente alcanzó unos buenos resultados. Y de todos modos, lo que comparan acá es otro medicamento que se llama tirzepatide, uno que es versus placebo y tirzepatide versus semaglutide, siendo el medicamento tirzepatide mejor incluso que el mismo semaglutide, alcanzando una reducción de peso de menos 12.4 kilos aproximadamente, casi digamos algo equiparable a una cirugía bariátrica. Entonces, digamos que... ¿Los efectos colaterales eran igual que los semaglutide? Sí, se describen prácticamente igual de todos los antagonistas de GLP-1. Pero lo que pasa es que el semaglutide sí tiene mucha mejor tolerancia que el liraglutide. No. Y además que es semanal y garantiza pues una adherencia importante. Y eso era lo que les traía para